Bueno, continuamos con las temáticas de sanación cuántica. Hoy vamos a abordar un par de temas genéricos, ¿sí? El primero, uno de los más interesantes, que aunque ya lo expliqué hace año y medio en el curso de Kabbalah avanzada, aquí lo voy a explicar de forma muy genérica, ¿no? Y es el caso de los dientes. Bien, voy a compartir aquí pantalla, a ver, ahí está. Bueno, no voy a abordar todos los dientes porque es algo muy extenso, pero genéricamente tenemos lo siguiente. A ver, los dientes son el impreso de todos los programas de las experiencias y vivencias de nuestros antepasados, así como nuestros propios conflictos. Los dientes son cristales y tienen corriente eléctrica, como todo en nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo tiene corriente eléctrica porque todo es vibración, ¿sí? Es un flujo de energía. Si alguien lo pone en duda, que coja un pedazo de metal y lo meta dentro de la electricidad, a ver si no le pasa nada al cuerpo. Por las mejillas y en contacto con nuestros dientes pasan los 12 meridianos energéticos de acupuntura. Se usa la acupuntura, pero son 12 meridianos que pasan por todo el cuerpo, por delante y por detrás. Sí, son los puntos principales de los 360 nodos del cuerpo, así como la Tierra tiene su centro de energía, también el cuerpo los tiene, que son puntos coordenados. Cada diente recibe y envía información a nuestro sistema energético. Cuando se sufre un conflicto emocional, este impacto en nuestra psique, manifestándose en determinada área del cerebro, ¿sí? Y según esa área sufriremos una afección en un órgano, ¿no? Esto ya lo he explicado muchas veces. Pero lo mismo con el diente, ¿sí? Entonces los dientes van a guardar una base de datos, van a ir guardando. O sea, se sabe que los cristales guardan mayor almacenamiento de datos, ¿sí? Que cualquier microprocesador. En este proceso, los dientes nos protegen descargando la información que ha enviado nuestra psique para amortiguar la experiencia conflictiva, ¿sí? La dentadura se divide en cuatro cuadrantes, como ven ahí en la imagen. Dos del maxilar superior y dos del maxilar inferior, ¿sí? Que es movible. De la derecha, la sección superior representa el clan y figura paterna, y la inferior es todo lo relacionado al trabajo. De la izquierda, la sección superior representa a la familia y la figura de la madre, y la inferior al hogar. Los objetos tienen seis direcciones en el espacio y la posición de los dientes está supeditada a ello. Delante es la representación en la vida, atrás lo oculto, la derecha lo racional o masculino, la izquierda lo creativo o femenino, arriba es lo espiritual y abajo lo, digamos, mundano, ¿no? Entonces la posición de los dientes va a tener mucho que ver con eso, ¿sí? A medida que vamos teniendo estas experiencias, los dientes van recibiendo toda esta información, de modo que no tiene nada que ver con cuestiones de que si el sarro o que si comiste mucho azúcar o cosas similares, ¿sí? Todo lo que ocurre en el cuerpo no se trata de los fenómenos que ocurren alrededor, se trata de qué es lo que lo está generando desde el interior del ser. Bien, entonces eso para ir empezando, como digo, es muy extenso entrar a abordar cada uno de los dientes, ¿no? Pero a través del sistema de los dientes, sí, vas mirando cada una de las secciones, las ocho, o sea, de los ocho dientes, a menos de que tengan más dientes, ¿sí? Como los supernumerales, se dice supernumerado, supernumerario, algo así, que no salen, a mí me han salido por todos lados, sí, que son como dientes adicionales que ves que se solapan, ¿no? Y ponen al lado. Incluso aquí, a uno le sale una tercera dentición, yo tengo un diente por aquí y otro abajo, sí, está de reserva. Eh, entonces, todos esos
dientes aquí, la parte más antigua, más atrás, las experiencias más cercanas con los padres aquí delante, las más recientes, ¿no? Bueno, em, otro punto, ¿sí? Para explicar es la espalda. ¿Sí? La espalda también es una sección muy amplia. Se divide, a ver, ahora sí. Se divide en varias secciones, principalmente cuatro secciones. Pero aquí voy a simplificarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si observan la imagen, abajo a la derecha se ve el curso, ¿sí? De los meridianos del cuerpo, como pasa por delante, pasa por atrás, ¿ok? E igual es muy similar al concepto, al flujo, ¿sí? De la sangre con las venas y las arterias que entran al corazón. Entonces, siempre hay un flujo de salir y entrar porque eso es lo que mantiene el funcionamiento de los centros de energía. La espalda representa el soporte de nuestra vida y a su vez se representa en 33 secciones, ¿vale? Que tiene cuatro áreas, esas cuatro áreas en general tiene subdivisiones, ¿vale? La persona a la que le duele la parte baja de la espalda, por ejemplo, es aquella para quien la libertad es algo sagrado, ¿sí? Teme perder su libertad de movimientos cuando los demás necesitan su ayuda. Con frecuencia es una persona que teme por su supervivencia, sentir dolor, por ejemplo, en la quinta lumbar a la undécima dorsal, que es el área de la cintura, es una de las cuatro secciones principales, está relacionado con el miedo a la escasez y con la inseguridad material. Por ejemplo, tienes bienes materiales, dinero, un cónyuge, una casa, hijos, un buen oficio, títulos, etc. Ahora, la persona con dolor en la parte alta de la espalda, ¿sí? Es decir, de la décima dorsal hasta las cervicales, de la cintura hasta el cuello, sufre de inseguridad afectiva. Es una persona para quien el hacer es muy importante. Cuando alguien hace algo para ella, se siente querida. Por otra parte, manifiesta su amor por los demás haciendo cosas para ellos. Espera mucho de los demás. Cuando sus expectativas no se cumplen, tiene la impresión de soportar una gran carga. Como le cuesta trabajo hacer sus demandas, es decir, expresarse, reclamar, cuando lo logra, se siente inmovilizada si el otro no responde a ellas. ¿Sí? Este reclamo, como cuando pides amor también. Este dolor puede asimismo representarse en una persona que se siente demasiado vigilada en lo que hace, ¿vale? Si por ejemplo encontramos que el área donde está el corazón, lo llevamos, nos imaginásemos que estamos viendo el cuerpo en tres dimensiones, y nos vamos hacia la parte de la espalda, esas vértebras que están justo detrás del corazón son las que están recibiendo las partes emocionales. Si se va hacia la izquierda y afecta a todo el brazo, está relacionado con el amor que quiere recibir, ¿sí? Si va hacia la derecha es el amor que tú quieres dar, ¿vale? Aunque tú abrazas con los dos brazos, en general se está refiriendo es al dar y al recibir porque está conectado con el corazón. El corazón es el que está dirigiendo los brazos, ¿ok? A ver. Bueno, eso respecto de la cuestión genérica, ¿no? De la espalda. Eh, Ahora, otro detalle, por ejemplo, los cálculos renales. A ver, voy eligiendo así cosas aisladas, a menos de que quieran preguntar por cuestiones particulares, ¿sí? Para que nosotros las mencionemos aquí en las clases, ¿no? En los webinars. Bien, hablando sobre las piedras. Normalmente piedras en el riñón, como se dice en inglés, gallstones. Sí, piedras que se quedan en el riñón. Vale. Según el lugar del cuerpo donde se forman estos cálculos, su significado metafísico va a variar, claro. En general, para que se acumulen suficientes depósitos para formar una o más piedras, la persona debe alimentar durante mucho tiempo fuertes pensamientos de agresividad o descontento, de envidia o de celos. ¿Sí? Estos pensamientos se conservan secretos sin expresarlos en absoluto. La persona rígida que reprime sus sentimientos es más susceptible de formarlos. Los cálculos biliares a menudo se deben a un
error de cálculo. Ese es el juego de palabras, ¿no? Esto quiere decir que la persona piensa de una manera, más actúa de otra. Por ejemplo, quiere avanzar y se deja detener por causa de otros. O quiere avanzar, pero al final no termina actuando. Esto provoca pensamientos de descontento y agresividad que se acumulan y se endurecen en su interior. Entonces, este es el significado ahora. De todas estas cosas que explico, uno las entiende. Entonces, lo primero es integrar, corrijo, lo primero es tener información, conocimiento de qué significa lo que te está afectando. Lo segundo es la aceptación, es el proceso de aceptación, aceptar que tú lo estás produciendo. Lo tercero es la integración, es decir, yo entiendo la información, la acepto, ahora la tomo para mí, vale, si es conmigo, la entiendo que es así y a partir de ahora digo, mm, si esto es una experiencia que he de vivir y he de desarrollar, quiero seguir viviéndola o una vez ya he entendido lo que está pasando, quiero corregirlo y quiero um, medrar, ¿sí? Quiero superarlo. En consecuencia pasas a lo siguiente que es la acción. Y la acción es la parte final del proceso inicial de todo esto del conocimiento, la aceptación, la integración de lo que es, de lo que está pasando, para entonces hacer un trabajo de introspección, ¿sí? Un trabajo de autoanálisis, donde te tienes que ver pensando, digamos, eh, ¿qué es lo que estoy acumulando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me estoy guardando esto? Y por consiguiente, haces una especie de visión mental y estás imaginando qué es lo que está ocurriendo y piensas, si voy a seguir acumulando estos pensamientos respecto de determinada persona o determinada situación, no voy a expresar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, no hay ninguna razón por la cual esto deje de molestarme. Puede que vaya al médico y me dé la X cosa y al final lo suelto, pero va a volver a ocurrir de alguna otra manera si no aprendo a gestionar estas emociones y estas ideas de otra forma. Si no, y esto es aplicable para esto y para todo el resto de cosas que estoy compartiendo, ¿no? En las clases de sanación cuántica. No es el hecho solamente de saber qué significa, es el hecho de, ¿quieres superarlo? ¿Sí? ¿Quieres medrar? ¿Quieres pasar de ahí? Entonces tienes que llevar esta fase de los cuatro aspectos. Primero, saber el significado de lo que está pasando. Segundo, aceptar que tú lo has creado, entender que lo has creado tú. ¿Sí? Que no es el demonio, ni la voluntad de Dios, ni cosas que buscan para justificarse, ¿no? Y lo tercero es integrarlo, ¿sí? Decir, vale, es parte de mí, es parte de un proceso de aprendizaje y de evolución. Y ahora a partir de ahí es, me quiero curar, sí, quiero que me deje de doler, quiero que me deje de molestar, quiero que ya desaparezca esa patología. Entonces, a partir de ahí, tengo que hacer un trabajo de introspección, un trabajo interno para manejar qué es lo que está pasando, gestionar esa emoción, ¿sí? Y a partir de ahí es cuando puede venir el proceso de sanación en el tiempo que deba durar. A veces es instantáneo, a veces necesita algunas horas, necesita algunos días, necesita algunas semanas e incluso puede llegar a necesitar algunos meses dependiendo del nivel de bloqueo de cada persona. Pero ese bloqueo lo vas a gestionar tú, contigo mismo, en tu interior, analizándote, preguntándote por qué y qué vas a hacer al respecto para cambiar de forma de pensar y gestionar esa emoción de otra forma. Porque al final, si no lo gestionas, tu cuerpo es el que recibe los palos, ¿sí? Los golpes de todo lo que emocionalmente tú sientes y piensas. Em, vale, ok. Voy entonces con otro punto, que es la piel, ¿vale? Lo que ocurre en la piel, ¿qué significa? En general, la piel se relaciona con la valoración de sí mismo ante el exterior. Sí, pues la piel es una membrana que divide lo exterior por ser la envoltura corporal, representa
la imagen que el ser humano tiene de sí mismo. Una persona que quiera saber qué imagen tiene de sí, solo tiene que describir su piel. Cualquier problema en la piel se relaciona con la vergüenza que la persona afectada siente ante sí misma. Le concede demasiada atención a lo que los demás puedan pensar de ella o de él, así como a sus juicios, ¿sí? Sus valoraciones sobre los eventos que ocurren, sobre las ideas o las emociones. No se permite ser ella misma y se rechaza fácilmente. A menudo se siente herida en su integridad. Un problema dérmico grave es un recurso excelente para alejar a los demás. La piel ayuda a establecer contacto con otras personas, por tanto, también puede ser un medio para aislarse de las personas. Una persona puede avergonzarse tanto de lo que es o de lo que podría ser, al grado que se rehúsa a acercarse a otro y utiliza su problema como excusa. Puede ocurrir a nivel consciente como subconsciente. Se vuelve intocable. Quisiera mudar de piel, un ejemplo, ¿no? Es cambiar por completo. No quieres seguir representándote o que te sigan reconociendo así, como lo que eres. Cuando la persona ha intentado acercarse a alguien sin éxito y como consecuencia guarda mucho rencor y enojo, puede crearse un cáncer de piel, ¿sí? Importante ese tema de la piel porque a veces se centra mucho en que si la piel está arrugada, que si tiene manchas, que si, etcétera, etcétera, y tratan de utilizar muchos ungüentos, muchas cosas, pero en realidad la piel, como digo, y todo el resto de cosas que ocurren en el cuerpo proceden del ser interior. Entonces la piel va a representar eso. No quiere decir que no podamos aprovechar los recursos para estimular, ¿sí? Pero no nos engañemos, ¿sí? Nadie te engañe porque por mucho que quieras hacer determinadas cosas, no son la raíz. Entonces vas a gastar un montón de dinero en cremas, ¿sí? O como puede ser con cualquier cosa. Gastar un montón de dinero en productos para el cabello, cuando tienes problemas con el cabello. Gastar un montón de dinero en arreglarte los dientes, cuando esa no es la fuente del problema. Gastar un montón de dinero en tratamientos para X cosa de tu organismo, ¿sí? Clínicas y esto y demás, con esa no es la raíz del problema. Entonces, bien puede ser para ti más fácil poner dinero para solucionar algo o poner tiempo de tu autoanálisis y trabajo interior para hacerlo. Eso es decisión de cada persona. No obstante, es más probable que el trabajo interior consiga resultados y consiga resultados a largo plazo y duraderos y definitivos incluso a gastar dinero, que no necesariamente va a solucionar el asunto y en muchos casos ni siquiera llega a ser efectivo, ¿vale? ¿Cuál es la razón por la que en la adolescencia hay muchos problemas de acné? Pues porque en la adolescencia el chico o la chica se está identificando ante la sociedad. Sonido. Voy a quitar aquí el audio, ¿vale? Porque se está metiendo el sonido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué decimos, por qué se llama esa etapa adolescencia? ¿Sí? Porque adolece, la palabra doler, porque estás en un proceso donde tienes tu primer amor, que es el más doloroso, ¿sí? Donde más emociones hay de por medio, tienes las hormonas que se están desarrollando y los procesos reproductivos, estás creciendo, ¿sí? Físicamente como está creciendo, te estás tratando de hallar ante la sociedad, ¿vale? Entonces, en muchos sentidos, fíjense que ahí también está mucho el concepto del bullying, la aceptación, la inseguridad, cómo me ven los demás. Entonces, ahí es donde está la piel, cuando afectada, porque estás enfrentándote a un montón de experiencias nuevas y uno se siente en la adolescencia, especialmente en la etapa entre los, yo qué sé, 8 9 años hasta los 15 16 estás enfrentándote a un cúmulo de circunstancias y cada año de eso que vas pasando en la infancia, primaria, hasta que llegas a la secundaria, te estás conociendo a ti mismo, incluso estás conociendo a ti mismo tus propios gustos, qué te gusta, qué no te gusta, trata de llamar la atención, trata de ser aprobado. Cuando ya pasas de ciertas edades, o sea, cada edad, por así decirlo, en términos generales, tiene un ciclo, tiene unas experiencias determinadas. Entonces, esa etapa donde tú estás viendo lo que llamamos la pubertad, ¿sí? Tu cuerpo está como construyéndose o elaborándose
en un sentido muy distinto a lo que hasta el momento conocías, que era el cuerpo de un niño, ¿sí? Y de la misma manera tú te estás identificando, te estás encontrando ante una sociedad y un montón de personas y tú te sientes muy vulnerable, muy atacado por cualquier cosa. No aceptas chistes, no aceptas comentarios, a algunos les gusta burlarse de otros, o los niños, por ejemplo, no son muy conscientes del daño que hacen sus palabras o sus comentarios y son muy libres a veces de decirlo. Y bueno, hay quienes no le importa, pero entre ellos mismos se hacen mucho daño sin ser conscientes de lo que implican sus palabras, no tanto lo que físicamente pueden hacer, sino lo que puede representar los gestos, cualquier cosita. Yo no quiero jugar contigo, no eres mi amigo, entonces ya el otro para él es un trauma o para ella es un trauma. Y uno lo ve y piensa, pues son tonterías, pero también para uno las cosas de su etapa, otro lo vería en otro nivel y diría que son tonterías. Entonces, ese es el universo de los niños en esa etapa, hacia la adolescencia, la pubertad, cuando están creciendo, y por eso la piel es la que se está encontrando, ¿sí? Que eso, lo que hay en su interior y lo que se está encontrando en el mundo exterior, o sea, en lo que hay fuera de él. Y hay muchos niños que son introvertidos, ¿sí? Y si se fijan, es una amalgama de diferentes facetas que tienen los niños que no son homogéneas, sino que uno es así, el otro es así, y son tan distintos, mientras cuando van llegando ya, van pasando los años, ya como que hay una, ya no se ve esa amalgama y más o menos van todos por una línea. Lógico que también tiene mucho que ver el sistema de programación educativa, ¿sí? El sistema prusiano que los lleva a todos para que piensen igual. Pero eso es aparte de las capacidades creativas y la personalidad de los niños. En esa fase de crecimiento, que lógico se le veta mucho a los niños, está el hecho de que cada uno tiene una expresión. Y esa del cuerpo es la primera fase de expresión. La piel es el de ultimate, ¿no? La fase de contacto, sí, que es la que está expresándolo todo, con lo como se está viendo ante lo exterior. Con respecto a la piel, ¿cuál es el secreto de la belleza y el cutis perfecto? Esto va a tener mucho que ver con cómo la persona se ve a sí misma hacia el exterior, porque todas las cuestiones que tienen que ver con la longevidad, el verse físicamente bien, pero especialmente cuando tienes una idea de lo que es el estereotipo humano y que estás educado en la idea de que se basa en unos genes y que se basa en una edad. Entonces, si te crees eso es lo que va a ocurrir. Si tú crees que el tener una piel, ¿cómo lo pusiste aquí? Un punto es perfecto, ¿sí? Que tener una piel perfectamente brillante y bonita y sin arruga y todo eso depende de una edad, eso es lo que va a ocurrir. Cuando llegue un número que tú determinas en tu mente, ahí es cuando va a empezar a fallar. Y tú piensas, no, es que a partir de los 40 ya no es lo mismo, yo estoy un poco viejo. Entonces tú adoctrinas tu mente en la idea de que a partir de tal punto tiene que empezar a envejecerse. No obstante, eso es un concepto que tú mismo estás construyendo. No significa que no haya un proceso, pero tú podrías tener una piel X en X circunstancias con 80 años y la misma piel en X circunstancias con 55 años. Y así hay muchas personas que las ves y las comparas con otro y dices, pero tienen la misma edad, sin embargo, el uno está muy desgastado o el otro se mantiene muy bien. Entonces vienen estos conceptos totalmente falsos que dice, eh, es que es una buena genética, ¿no? Es que es esto, es que es aquello. Y en realidad eso es un aspecto que influye en las creencias de esa persona. Por ejemplo, una persona de piel morena tiene la convicción de que, como siempre ha visto entre ellos, que después de cierta edad su piel se mantiene bien, él tiene la convicción de que es una cuestión de genética. Entonces, esa convicción es en realidad la que tiene el poder, no es la genética. ¿Sí? Y lo mismo respecto de la edad. Algunas personas piensan que dice, bueno, si como bien, si hago esto, si hago aquello, frutas y masajes y cremas y tal, me voy a mantener mejor. Se lo cree. Y tal es el grado que se lo cree que crea lo que está creyendo, pero no son las cremas, no es la fruta, sino es la convicción que tiene en eso. ¿Por qué? Porque hay un componente importante en la intención, la atención y la focalización. Te estás concentrando en algo y le estás dando amor.
¿Por qué? Porque hay cariño. Cuando tú te estás cuidando con una crema, no estás maldiciendo, estás queriendo cuidarte. Entonces estás transmitiendo un flujo de energía, ¿sí? Hacia una parte del cuerpo. Bueno, es un poco extenso, pero en cierto sentido tiene que ver con eso, principalmente las creencias y las ideas que tú tienes sobre la edad y la longevidad. Si tú piensas que un número, ponle 45, significa vejez, pues a los 45 vas a tener vejez. Si para ti 45 no significa nada, sino que es otra etapa de la juventud, tú con 45 te vas a ver joven, porque te lo crees en un nivel subconsciente y lo repites y lo dices. "No, yo no estoy viejo, estoy joven, me siento perfectamente". Si te lo mantienes diciendo y lo sientes dentro de ti y lo vives y actúas consecuentemente, entonces mantienes una longevidad. ¿Sí? No significa que nunca vayas a envejecer, sino que va a haber una gran diferencia respecto de otro que siempre, que no tiene ni 30 años y dice, no, es que yo estoy viejo para esto, y se la pasa diciéndolo tantas veces que su cuerpo se envejece aceleradamente porque está dando una información a las células. Le está diciendo, ustedes ya no la necesito, ya se tienen que morir. A ver, ¿qué habrá pasado por la mente de Michael Jackson con respecto a su piel? Pues el conflicto que él tenía con la sociedad por el hecho de ser negro. ¿Sí? Por ser de piel oscura. Ese es el principal componente. Él estaba profundamente, ¿cómo se podría decir la palabra? Avergonzado, ¿sí? Porque había un conflicto entre él, su familia y su sociedad, la sociedad afroamericana, toda su familia afroamericana, y el querer ser integrado en una sociedad que se da por sentado que es de blancos o que los que um, dirigen la sociedad son sí, la gente de piel blanca, ¿cómo es que le dicen? Hay una palabra, pero no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, eh, o sea, pongámonos en la época, ¿sí? De los Estados Unidos y la libertad americana. Después de la Guerra de Secesión de 1776, empieza un proceso que todavía se ve en los Estados Unidos, que es la integración y la aceptación general. En Estados Unidos no ves la integración racial que a lo mejor se ve en Latinoamérica o que ves en Europa. Allá los negros en su grupo, los judíos en su grupo, yo qué sé, los holandeses con los holandeses, los latinos con los latinos, todo el mundo se crea por grupos y hasta tienen sus propios bares y tienen sus propios clubs y tienen sus propios, y solo es de gente que es como ellos, ¿no? Clases sociales y demás. Que si eres de un grupo y un club, entonces eres enemigo de otro, de modo que se genera mucho este concepto de separación y diferencia. Y eso es lamentable en los Estados Unidos, a pesar de que es un país formado por gente de todas partes del mundo, ¿no? Entonces lo mismo aquí, es la sociedad que empieza desde esta mujer que estaba en un autobús que se negó a separarse, a ponerse como si fuese un esclavo y generó una revolución. Estados Unidos pasó por una situación relativamente reciente en términos del tiempo, donde se tenía que aceptar que la gente, no por tener piel negra o por ser de cualquier otro grupo étnico, era menor, ¿sí? No podías decir que tenía menos derechos por el color de la piel, ¿no? Entonces eso generó tanto es así que los negros en los Estados Unidos, la gente negra, como se le dice, en gran medida siempre están muy ariscos, ¿sí? Con los blancos y tratan de reivindicar estos conceptos negros porque se quedaron muy dolidos por cómo los trataron durante mucho tiempo. En cambio, ese no es un comportamiento que tú veas de la gente afroamericana en otras partes del mundo, porque no se sienten atacados ni se sienten que tengan que defender nada. En cambio, en el caso, por ejemplo, de Michael Jackson, se encuentra en una sociedad donde los negros, en ese momento, si la gente negra, no había tenido la oportunidad de verse aceptada, ¿sí? A partir de ahí empezó a haber una mayor aceptación hacia deportistas negros, cantantes negros, ¿sí? Y incluso desde el punto de vista científico. Pero siempre eran los blancos esto y los blancos lo otro, y ni siquiera los asiáticos, ¿sí? Porque Estados Unidos también fue muy racista con los asiáticos. De hecho, muchas de las fotos supuestamente del holocausto eran campos de concentración de lo que tenían los estadounidenses de japoneses en los Estados Unidos. Tenía campos de concentración de japoneses, solo que después se modificaron las fotos y hicieron pensar que eran nazis y los cuerpos no eran japoneses, sino eran judíos. Pero ahí para entrar en énfasis sobre el asunto, es un conflicto, sí, que él tenía con el asunto de lo que era ser negro en una sociedad de blancos, ¿vale? ¿Qué pregunta querías hacer? Bueno, yo quería hacer una pregunta.
Quería preguntar por qué hay gente actualmente, digamos que se hace cirugías en su rostro o en otras partes del cuerpo, digamos así, que no sé por qué es tanta la ansia que la gente se quiera hacer esa cirugía, ¿verdad? Yo no le hallo el sentido, digamos así. Es para arruinarse el cuerpo. Vaya, pongamos un ejemplo así como el de Madonna, digamos, que en los Grammys, cómo apareció, pero esa cara tan hinchada y yo cuando yo he visto canciones de ella, pero antes, que antes era bien guapa ella, ahora como la miro que se ha arruinado el rostro o algo así, ¿verdad? Y también quería preguntarle que sobre Bruce Lee, digamos, que él quería que bueno, eh, los asiáticos fueran aceptados en cada área de Estados Unidos, digamos, en el área cineasta, igual a su hijo, ¿verdad? Pero ¿qué, ¿por qué a él por qué a él lo mataron y por qué mataron a su hijo? Después que él murió, ¿por qué mataron a su hijo también? Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Yo sé poco sobre ese tema, hasta donde tengo entendido, Bruce Lee estaba metido en contra de no sé qué mafia y lo mataban a él y al hijo porque estaban metidos contra quien no tenían que meterse, pero eso no tiene nada que ver con el tema que estamos abordando y yo no manejo mucho esa información. Respecto a lo que estás diciendo de Madonna, ¿qué pasa? Muchas personas eh, se enfrentan al hecho de la vejez de forma distinta. Algunos la aceptan y otras personas no la aceptan. Entonces, cuando tienes la posibilidad de poder aprovechar los recursos que tiene la cirugía estética, especialmente si tienes el dinero de tratamientos, pero eso son muchísimos. Lo que pasa es que si tienes la posibilidad de hacer mejoras que te puedan ayudar a la autoestima, pues ¿por qué no hacerlas, no? El asunto es cuando se trata ya del punto de la exageración, cuando empiezan a hacerse todo tipo de cosas, es porque necesitan llamar la atención, porque es una forma de decir, ámenme. Sí, es una forma de desear que seas aceptado, de desear que te quieran de alguna manera. Y algunos lo hacen con el físico, ¿por qué? Más que en otras áreas, porque es la sociedad moderna, porque estamos en una era de una competencia enorme desde el punto de vista de la vanidad y la estética. Sí, si observas TikTok, si observas Instagram, si observas en general redes sociales, es una competencia enorme en ámbitos de la estética y el destacar, el llamar la atención, el tener seguidores, yo qué sé, tener el coche más lujoso, los senos más grandes, o sea, lo que sea, ¿sí? Entonces es una necesidad de llamar la atención y poder dedicarse a eso y que eso también te monetice, puede girar en torno a eso. Entonces, es una competencia grande y muchas personas, cuando no entran en esos estándares del concepto de la belleza, ¿sí? Eh, se les arruina bastante la autoestima, ¿no? Entonces, buscan por otras maneras, por otras vías de solucionar cuestiones que tienen que ver con su propia autoestima, su falta de amor propio. Y no significa que no, como digo, que no tengas la oportunidad de hacer algo, tengas el dinero, lo quieras hacer y después te sientas mucho mejor, fantástico. La cuestión es cuando crees que eso va a solucionar problemas que en realidad tienen que ver con la falta de amor que tienes hacia ti mismo, de valoración. Entonces, por mucho que te hagas todo tipo de cirugía, no va a cambiar nada. Luego ocurre el hecho de la competencia que hay desde el punto de vista de la fama. Cuando eres alguien que nadie conoce, a lo mejor no te ves presionado a tener que presentar una imagen, pero cuando eres una figura pública, ganas mucho dinero y tu físico está muy conectado con la reputación que tienes, con el dinero que puedes ganar en conciertos, en espectáculos y cosas así. Entonces, invertirle dinero y sí, a cambio de estética es parte de todo ese mundo en el que ellos giran, en torno al cual ellos giran, y esa presión a la que se ven sometidos.
especialmente. Y luego está el hecho de que muchas personas no aceptan la vejez, como digo, y tratan de enfrentarse a ella. Entonces se hacen muchas cosas para tratar de enfrentarse a eso, en especial, como digo, cuando hay una competencia, ¿sí? Porque es que parece que pocos se dan cuenta de eso, pero en realidad es la competencia, el hecho de creer que tienes que competir con ciertos estereotipos, que tienes que competir con otras personas, lo que te hace pensar que tienes que hacer cosas hacia el exterior y en realidad a algunas personas les sirve y les sirve por un tiempo, pero no es la solución definitiva y no termina de arreglar el vacío interior o emocional que hay y no necesariamente va a mejorar eh, tu autoestima a largo plazo, no va a hacer que te ames más. A lo mejor te sientes mejor cuando te miras al espejo, pero no va a significar que tú eres una persona mucho más enérgica, la mejor versión de ti mismo, la persona más luchadora. Puede ayudarte en algún área, pero en realidad no va a llegar muy lejos. Y lo que le ocurre a Madonna es que ha estado sometiéndose a tantas cirugías durante años, tratando de esconderse, ¿sí? De la edad que llega un punto en que ya no, ¿a dónde más puedes llegar con cierta edad y después de todo lo que has hecho, ¿sí? En tu cuerpo, se hace muy difícil. O sea, llega un punto en que, ¿qué más puede hacerse? ¿Sí? Aparte, Madonna no es una chica, ella puede tener 70 años, digo yo, no estoy segura qué edad te puede tener. Entonces, es tratar de generar cambios presionando las circunstancias. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vale, vamos bien. Voy a poner aquí otra diapositiva. A ver, ahí está. La gripe, voy a abreviarlo, ¿sí? Por medio de la gripe, el cuerpo dice, ya no puedo más. Se presenta a menudo en la persona a quien le cuesta trabajo expresar sus deseos y manifestar sus necesidades. Se siente ahogada por una situación e incluso puede utilizarla para salvarse la vida, perdón, para salvarse de la misma. Por ejemplo, una secretaria que ya no puede trabajar con su jefe se contagia, entre comillas, de una fuerte gripe para quedarse en casa durante una semana. Su verdadero deseo es trabajar, pero con una actitud interior diferente. La gripe siempre tiene que ver con nuestra relación con alguien. La gravedad de la gripe te indica hasta qué grado te perjudica tu actitud interior ante lo que debes hacer o ser. ¿Vale? Entonces, cuando alguien tiene un resfriado, catarro y demás, no tiene ningún sentido que satanice el frío o porque entra aire por la ventana o porque está lloviendo y me mojé y me puse mal. No, lo que pasa es que cuando te sometes a ciertas situaciones de temperatura baja. ¿Qué es temperatura baja? Falta de calor. ¿Qué es análogo al calor? El cariño, el calor humano. Entonces es una cuestión de afecto y es una cuestión también de energía. ¿Sí? Donde hay frío, aparentemente no hay, perdón, donde hay frío, aparentemente se reduce la energía, aparentemente, pero en el frío también hay energía. Pero es lo que asociamos, ¿sí? A nivel inconsciente. Entonces, te ves en una situación donde no te sientes cómodo, como cuando te sientes arropado, calentito, cómodo, y ahí sientes que el cuerpo se descansa y se relaja, pero cuando estás sometido a una situación, por ejemplo, cuando llueve mucho, estás incómodo, estás molesto, te encharcas, te mojas, eh, te sientes incómodo en todo sentido. Cuando molesta el viento muy frío, te sientes incómodo. Cuando baja la temperatura y llevas mucho rato con frío, te sientes incómodo. Entonces es esa incomodidad, es como si tu cuerpo estuviese luchando porque tu cuerpo necesita mantener el calor para que funcione todo, especialmente el funcionamiento de la sangre. Lo que nos da vida es la temperatura específica que tiene la sangre. Y todos los recursos se tienen que centrar en el mantenimiento de la energía. Es una cuestión de termodinámica. Entonces, no es que hay un virus, como le llaman, ¿sí? Porque se supone que los microorganismos se generan a través del calor. Entonces, si a ti te da un virus, digamos, tiene que haber una elevación de la temperatura para que se genere, no una bajada de la temperatura, ¿sí? No se puede generar un microorganismo si baja la temperatura. Entonces, eso de que me dio el virus de la gripe es un poco contradictorio en sí mismo y a ver si me han eliminado ahora el video por decir esto. Sí, y lo que ocurre es eso, entonces hay un cansancio, fíjense los colegios, los niños pequeños,
dice, el uno se enferma y el otro se enferma y se piensan que es que los niños se están enfermando la gripe. No, lo que se están contagiando la gripe, lo que se están contagiando y que ni siquiera se lo contagian, no hace falta ni que lo digan. En su foro interno están cansados de tanta presión, están cansados de levantarse a las 6 7 de la mañana, bueno, quisieran dormir más porque en muchos casos el cerebro necesita más horas de sueño. Están sometidos a preparar exámenes, solamente son niños, parece que van para la universidad, y siempre lo digo. Están sometidos a un montón de tareas cuando realmente deberían estar en el parque jugando. Entonces, su sistema inmunológico no tiene lo que energética y emocionalmente tiene, sino un montón de presión, como si tuviesen que prepararse para la universidad. Entonces, eso los agota psicológicamente y están bajo un montón de presión y a veces son niños chiquititos. Y ya que si pautas y escuela y tareas y horarios, aparte de la presión que ellos mismos tienen de su trato con los otros compañeros de clase. Basta que uno sea el que jode y molesta y va a presionar en el ámbito psicológico al niño o que no se lleva bien con los profesores. Los niños a veces quieren quedarse en casa para tener la atención de los papás, quieren estar más tiempo con los padres o con alguno de los dos. Entonces, ¿qué hace el subconsciente? Enférmate porque así vas a ir a casa y tengo la atención de papá o la atención de mamá. Entonces, en realidad se trata es de que el cuerpo dice, estoy cansado. Porque fíjense, cuando una persona coge frío, como se dice, coge frío, que en realidad es la ausencia de calor, no puedes coger el frío, sino que tu cuerpo pierde energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? Te tomas algo calientito. ¿Qué es eso? Mimos, te estás mimando, te estás tomando cuidado de ti mismo. Te pones en el sofá o en el sillón a ver una película con algo agradable. Entonces tienes atención y alguien se preocupa por ti porque pobrecito, entonces tengo calor humano también, me cuidan. Eso es lo que necesita, lo que desea tu ser interior. Pero como no lo tienes porque estás con el corre, corre, horarios, prisa, preocupación, obligación, el cuerpo ya no puede más y explota. Entonces eso es lo que ocurre, por eso te enfermas. ¿Sí? Es un cansancio psicológico principalmente. A ver, ¿qué es eso? Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. La fiebre y gripe se puede curar en segundos. La suegra de Pedro simplemente estaba cansada de tanto que hacer. Sí, las dos cosas se pueden curar. A ver, ¿qué ocurre con la fiebre? Fíjense que son dos cosas que a veces incluso se conectan, a pesar de que el uno es ausencia de calor y el otro es calor extremo. Entendamos qué es la fiebre, porque a veces cuando uno piensa en fiebre, sataniza y piensa, uff, es que un cuerpo no puede llegar a más de 38 grados. Sí, es cierto que el cuerpo tiene que mantener una temperatura. ¿Por qué? Porque hay muchas secciones del cuerpo que dependen de una vibración y por tanto un flujo de energía. Si tú lo elevas, vas a destruir. ¿Sí? Una temperatura demasiado alta destruye las células. Una temperatura muy baja va a hacer que los espermatozoides en el hombre se dañen o cualquier sección del cuerpo. O sea, todo está regulado a una temperatura adecuada. Cuando el cuerpo, porque todas las células se comunican, que nosotros imaginemos que son un montón de bolitas ahí inconscientes, no, todas ellas se comunican a través vibracional, incluso perciben las ondas y las vibraciones y la resonancia. Entonces, cuando ellas encuentran, las células, que hay algo que no va bien, ¿sí? Cuando algo que las está desestabilizando, que hay algo que las está dañando, eh, el piloto automático, por así decirlo, o el sistema natural del cuerpo es elevar la temperatura para destruir cualquier cosa que no fuese natural, ¿vale? Entonces, pues sí, o sea, el cuerpo eleva la temperatura porque es una forma de reaccionar para destruir algo que siente que no debería estar, ¿sí? Y trata de acabar con ello. Entonces, sube la temperatura. No quiere decir que uno deba decir, ah, pues ahora dejo que le dé fiebre y para que mate al enemigo. O sea, la cuestión es también cuidar y regular. No puedo permitir que suba hasta 38, que 39 grados, 40 grados y voy a decir, no, no voy a dejar que se eleve. Simplemente lo trato de regular, pero tratar de decir, no, pues lo propio es bajarle la temperatura, ¿sí? Porque la fiebre es mala, no. Es que si está elevando la temperatura es porque el cuerpo reconoce que hay algo que lo está atacando y si tú le quitas lo que está haciendo, le estás quitando su posibilidad de poderse defender. Entonces lo que hay que hacer simplemente es vigilar esa fase
en la que el cuerpo está elevando la temperatura, porque, y, pues, procurar que no llegue a un grado en que sea malo para el organismo, pero ser consciente de que está elevando la temperatura porque está teniendo una lucha interna. Entonces, básicamente es una lucha interna que está teniendo la persona por muchas cuestiones. Yo no conozco lo que le estaba pasando a la suegra del apóstol Pedro, pero seguramente era un conflicto interno, ¿sí? Y cuando aparece Jesús, ya se le alivia eso y ya tiene paz, entonces ya puede seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿sí? Un conflicto interno lo que ella está teniendo. Bien. Em, a ver, voy con la siguiente diapositiva. A ver qué hora es. Vale, sí. ¿Qué tiempo de? Sí, va, con eso terminamos, ¿vale? Los ojos, ¿vale? Que son dos diapositivas. Sí, vale. Todo problema que afecta la vista significa que se prefiere cerrar los ojos a lo que sucede, perdón, en lugar de arriesgarse a perder a alguien o a algo, ¿vale? Todas las cuestiones que tienen que ver con los ojos, sea de problemas de vista larga, corta distancia, lo que sea, está todo relacionado con lo mismo. Es lo que tú estás viendo de la vida o de las personas. Es una forma de protegerse. Fíjense que el acto reflejo lo primero que uno hace es que tira a protegerse de los ojos. ¿Sí? Es posible que esta persona no acepte tener los ojos en todo, o sea, estar vigilando. ¿Sí? No puede estar vigilando y estar pendiente de todas las cosas al mismo tiempo. O a veces estás muy atento de algo, muy atento hasta que te terminas agotando y se te rompen venitas en los ojos cuando estás ya demasiado concentrado en algo, ¿sí? Y que sientes que tienes que darle demasiada atención y que tienes que velar por ello y a lo mejor no es así. Luego están las expresiones, que lo he dicho muchas veces. Puedes declarar cosas que es positivo para ti o puedes declarar cosas que es negativo para ti. Y a veces están las frases hechas, ¿sí? Los tópicos. Y esos tópicos son los tóxicos, como decía antes. Cuando dices, no, yo estoy viejo para eso. Bueno, dilo 3, 4 veces, síguelo diciendo y te vas a envejecer lo más rápido posible. O cuando quieres estar económicamente mal, di, no tengo dinero. ¿Sí? Cuanto más lo declares y no seas consciente de que eres un Dios y que tus palabras tienen poder, más se va a seguir repitiendo. No, yo no tengo dinero para hacerlo, no tengo dinero para enviarlo, no tengo dinero para dar. Bueno, repítelo más veces y seguirás en la pobreza. Y repítelo aún más y seguirás en la escasez. Entonces lo que tienes que hacer es, si no tienes, decir, pues en este momento creo que no tengo, pero ya voy a tener. O cambia el vocabulario. Lo mismo aquí. Estoy bien de salud. Te ven moqueando. Uy, me puse súper mal. No digas eso. Di, no, simplemente son mocos. Ya en un rato se me quita. ¿Sí? Hay frases, me cuesta un ojo de la cara, o sea que cuesta un montón. ¿Sí? ¿Sí? Entonces está asociando las cuestiones económicas con los ojos. Lo veo con malos ojos, o sea, no me gusta. Echarle un ojo a alguien, vigilarlo siempre. Eso salta a la vista, es evidente. ¿Sí? Hacer algo con los ojos cerrados, tienes mucha confianza en eso. Fíjense, frases que uno utiliza, algunas pueden ser ingenuas, no tiene mayor repercusión, otras pueden ser bastante nocivas porque estamos creando cada vez que decimos, que pensamos, que sentimos, incluso que escribimos. Cada vez que nosotros hacemos en algún nivel, producimos en algún nivel, estamos creando. A ver, ahí está. Con esta terminamos. La utilización repetitiva de algunas de estas expresiones es suficiente para que resulten afectados los ojos o la vista. Cuando el problema ocular impide que la persona vea bien de cerca, su cuerpo le dice que le cuesta trabajo ver lo que sucede cerca de ella, ya sea en su cuerpo, un cuerpo que envejece muy rápido, por ejemplo, o las circunstancias o personas que hay en su vida presente. Como digo, lo que estaba diciendo antes, tú te ves al espejo y te ves que te estás envejeciendo, pero no quieres reconocerlo. No puedo seguir viendo eso. Entonces, ¿qué hace? Te empieza a fallar la vista y se conecta con la creencia. Entonces tú vas a decir, me falla la vista porque estoy viejo, cuando en realidad no. Te falla la vista porque tú te estás viendo al espejo y no quieres aceptar que te estás envejeciendo. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Es la mente la que está creando las cosas, no las circunstancias.
Lo que ve le da miedo y le impide ver lo que pasa realmente, deforma la realidad. Esos son problemas, la deformación de la vista, ¿vale? ¿Por qué? Porque quieres imaginarte que esto no es así, no es así, no es así, y lo estoy interpretando mal, y le quieres dar la vuelta, y al final o cierras los ojos o deformas la vista por no tener que reconocer o no aceptar lo que estás viendo de la manera que lo estás viendo. No ver los detalles cercanos le proporcionan orden y una cierta paz, porque le dan la impresión de alejarse y no ser molestado, ¿sí? Lo mismo que tiene que ver con presbicia, ¿sí? Cuando el problema en los ojos impide ver bien de lejos, la persona recibe el mensaje de que se están creando miedos irreales en la forma de ver su futuro o el porvenir de sus seres queridos, ¿sí? Em, Se imagina situaciones y tiene miedo de verlas realizarse. Quizá no tenga ganas de mirar a lo lejos por cansancio, pereza, descuido o decepción de la vida. ¿Sí? Lo mismo que sería la miopía. El ojo izquierdo representa lo que uno ve de sí mismo. Esta forma de verse está influenciada por lo que aprendimos de nuestra madre, ya que el lado izquierdo del cuerpo está relacionado con el principio femenino. El ojo derecho representa lo que vemos fuera de nosotros. Esta forma de ver lo exterior está influenciada por lo que aprendimos de nuestro padre, ya que el derecho, el cuerpo, está relacionado con nuestro principio masculino. ¿Cuándo se ve que esto se caracteriza más en una persona? Cuando los ojos no están teniendo el mismo fallo, digamos, por igual, sino que está fallando uno de los dos. Aquí es donde estás diciendo, no es algo homogéneo, es algo característico o del aspecto femenino, ¿sí? O del aspecto masculino, es decir, de lo que está viendo hacia dentro de sí o lo que está viendo fuera de sí. ¿Eso cuando ocurre? Cuando los ojos están, um, como cuando te tienen que regular la vista porque los dos ojos están enfocados de forma distinta o cuando ocurre una cosa en un ojo pero en el otro no, o de forma muy diferente, ¿vale? Entonces aquí es donde hay que estudiar o analizar qué es, ¿sí? Lo que estás percibiendo de ti mismo o no estás percibiendo de ti mismo o del exterior, ¿vale? Bueno, a ver, qué está diciendo aquí. Jesús le devolvió vista a los ciegos. Entonces esos ciegos en su mente sanaron ese bloqueo mental. Exacto. Lo que hace, a ver, Jesús se ahorraba toda esta explicación porque en gran medida esas personas no tenían coeficiente intelectual para abordar lo que nosotros estamos abordando ahora mismo. Por otra parte, eh, no quita que en realidad Jesús hubiese tenido conversaciones con las personas, más que solamente la parte de los milagros. Lo que ocurre con los evangelios es que no son relatos históricos literales, sino que están basados en hechos reales. Es decir, muchas son historias relacionadas, ¿sí? Que no necesariamente ocurrieron. Algunas sí ocurrieron, pero no de esa manera. O sea, es una historia, ¿sí? Que tiene muchos aspectos de episodios que sí ocurrieron y se agrupan según el interés del redactor. Y lo que querían los redactores es centrarse mucho en la parte de Jesús y sus poderes, ¿sí? No desde el punto de vista de un maestro que te está enseñando a ti la solución sobre tus propios problemas. Entonces, lo que pasa ahí es que no ves demasiados detalles. De hecho, los evangelios son relativamente cortos para todo lo que Jesús habrá enseñado. No te están contando mucho, te están contando lo que ellos quieren o lo que ellos querían que quedase en constancia. Aunque esos evangelios que leen ahí en realidad son una síntesis o un resumen de otra serie de manuscritos que eran más amplios que sí contaban más. Entonces, imagínense que si Jesús hubiese hecho ese tipo de cosas, seguramente se sienta con las personas a conversar más, lo mismo que Juan el Bautista. Habría tenido conversaciones hablando sobre los problemas que la persona tenía, ¿sí? Porque ¿de qué sirve que tú lo sanes si en realidad no le estás ayudando a que la persona solucione sus problemas? O sea, si está teniendo un conflicto en su vida respecto de algo y ese conflicto se materializa, o sea, se somatiza en una parte del cuerpo y tú sanas esa parte del cuerpo, ¿sanas el problema? No, porque el problema que generó lo que está ocurriendo en el cuerpo sigue existiendo. O sea, Jesús va y le sana la vista y se va.
y el tipo vuelve a su casa y sus problemas siguen. Entonces va a seguir teniendo problemas en la vista o en alguna otra área. ¿De qué le sirve? Posiblemente, como rezan otros textos, Jesús sí hablaba con las personas para que hubiese una conexión entre el conflicto y la persona, decirle algo clave para que la persona sintiese. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de la forma en la que Jesús estaba sanando? Que se integraba algo que ocurría en la propia persona durante el proceso ese de sanación, aunque parezca que es algo así mágico. Jesús entra a la conciencia de la persona para abordar los problemas que realmente está afectando a la persona. Entonces, si él está utilizando energía para sanar a la persona, está utilizando también conciencia, o sea, está entrando en la conciencia de la persona para que la sanación sea íntegra, sea completa, que no sea simplemente estás ayudando a una persona a que mejore la vista o que pueda ver, sino que estás yendo a la raíz de qué es lo que él no quería ver desde su infancia, ¿sí? Para que estuviese en esa circunstancia. Si te vas a la raíz de todo eso, entonces sí hay una solución. Fíjate un caso en un hombre que dice que había nacido ciego y Yeshua le sana y le dice, preséntate, ¿sí? Ante estos individuos, ¿no? Que están ahí estos aristócratas que están representando al pueblo, ¿no? Supuestamente. ¿Por qué Yeshua le dice eso? Él va y se presenta ante ellos, pudiendo ver, y como no le creen, llaman a sus padres. ¿Cuál es la relevancia de esta historia? La relevancia de esta historia se centra mucho en la parte del milagro y el conflicto entre Jesús y la aristocracia. Pero en realidad, desde mi punto de vista, el conflicto tiene mucho que ver con los padres, ¿sí? Porque es algo interesante que ellos dicen, él sabemos que nació ciego, no sabemos por qué puede ver. No sabemos, ¿sí? Porque no conocemos la historia de ese hombre, qué conexión hay entre él y sus padres y el cambio y la sanación que hubiese habido. No sabemos qué pasó en relación a todo el contexto de sus padres y él. Y a lo mejor el hecho de que estuviese ciego tenía que ver con sus padres y por eso sus padres los hicieron llamar y tuvieron que ser testigos de lo que había pasado y sus padres todavía estaban vivos. O sea, si uno entiende el contexto de cómo funciona el Espíritu Santo y qué es lo que está haciendo, tiene mucho más sentido que simplemente pensar, oh, un hombre poderoso que le sanó la vista al otro. Fantástico, no, no le quitamos mérito. Pero en realidad, ¿qué es lo que gana el Espíritu Santo con eso? Que tú veas. Imagínese que fuese un delincuente y le das la vista. Gracias, ahora puedo robar, pudiendo tener mis habilidades en mejor circunstancia, ¿no? Pero si entendemos el contexto, ¿sí? Es más universalizado y es mucho más enriquecedor y se entiende que tiene una lógica más grande, ¿ok? Cuando necesitamos utilizar lentes, ¿qué significa? Es la creencia de que si yo hago algo exterior, si yo aplico algo exterior, voy a ver todo de forma distinta, porque no estás confiando en tu propio criterio, tu propia capacidad de solucionar el problema, sino que crees que es algo ilusorio, porque ¿qué es un lente? ¿Sí? Igual que ¿qué es un ojo? Es un portal. Está conectando una realidad y otra realidad. La realidad perceptiva, o sea, la realidad que tú percibes de la que está siendo percibida. ¿Sí? Entonces, en realidad estás refiriendo, ¿sí? Que algo disuada o evada la realidad de lo que se está proyectando, lo que estás viviendo, pero no va a cambiar nada, sigue estando el problema ahí. Bueno, em, yo creo que con eso ya concluimos, ¿no? Hoy ya abordé varios temas y bueno, todavía quedan muchas temáticas para seguir abordando. Acuérdense que si tienen dudas, inquietudes, coméntenla con tiempo para que se puedan desarrollar y resumir de la mejor manera, ¿vale? Para ir tratando todas las cuestiones que se puedan sobre asuntos de sanación, ¿no? Uno mismo se pueda sanar de patologías, de dolencias y todo lo necesario, ¿ok? Bueno, les deseo que tengan una excelente semana. Acuérdense de felicitar a Andri que cumple año mañana, la gran labor que él está haciendo. Bueno, bendiciones. Néstor, Roxana, que esté muy ¿Cómo bien. estás? Bien, bien, bendiciones, gracias. Bueno, me alegra verlos. Gracias igualmente. Nos vemos la próxima, si Marca que Dios esté muy quiere. bien. Bueno, Andri, que pase
Listo. Andri, que tengas un excelente cumpleaños. Ah, Hasta luego a todos. Chao. igualmente, Andri. Saludos. Feliz cumpleaños, Andri. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones. Bueno. Clase.